Misterios al anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al anochecer, su programa confiable de enigmas, cultura, reflexiones, espiritualidad, casos que desafían la razón, entrevistas y mucho más. Este programa sale a través de las ondas de Radio Arequipa Internacional FM y la www.radioarequipa.com, también en Radio Los Andes 99.5 en toda Lima Sur y su correspondiente página web, ndnex. Es la radio del misterio desde España, en Misterio Infinito Perú en YouTube. ¿Qué pasa amigos? Si no se han suscrito, es totalmente gratuito, así que busquen en YouTube Misterio Infinito Perú, le dan a suscribirse a la campanita y si también tienen otros amigos o conocidos a los que les interesen estos y otros temas, pues compártanles con toda la confianza. Muy aparte de eso, por supuesto también hay otras emisoras que nos han de estar retransmitiendo. A todos, muchas gracias, independientemente del medio por el cual nos escuchen, nos vean, nos sintonicen. Yo soy Fernando Chapi Martínez y damos entonces por iniciado este programa. Hay tantos enigmas en este universo y en los otros universos que han de existir que muchas veces perdemos de vista que quizá el universo que más nos falta por explorar y el lugar donde los enigmas nos los podemos topar literalmente a cada paso, pero preferimos dejarlos de lado porque los vemos muy cotidianos y preferimos pues mirar hacia las estrellas, lo cual está excelente, pero dejamos de lado algo que tenemos mucho más cerca y hasta cierto punto más accesible, como es nuestro interior, nosotros mismos. Y los seres humanos, dentro de nuestras capacidades más enigmáticas y más bonitas, está la de imaginar, la de soñar. En algún libro leí, hace también bastante tiempo, que decían que ¿en qué momento es que Dios sonríe? Bueno, Dios sonríe cuando el hombre imagina, cuando el hombre al imaginar pues se parece mucho a la divinidad, en el sentido de que Dios se dice que imaginó y se creó el universo o los universos. El ser humano, según algunos, puede crear mediante el pensamiento, pero aunque no lo haga de la misma manera, como que piensas algo y se transforma en una realidad física, pues dentro de nuestro circuito cerrado, para nosotros es algo completamente real muchas veces. Por ejemplo, cuando planificamos la solución a un problema o estamos por ahí poniendo los retoques a algún plan, a algo que nos proponemos realizar, alcanzar como una meta y después simplemente procedemos a concretarlo en la realidad y es así como realizamos este sueño, es así como logramos este acto creativo, salvando las distancias y con todo el respeto de la forma en la que Dios también imagina y se hace, no con la misma inmediatez ni de lejos con la misma perfección, pero es nuestra forma de hacer las cosas, así como dicen, como es en lo grande, es en lo pequeño y viceversa, sería una versión de esto. Y dentro de esos ejercicios de imaginación y creatividad, pues está también cuando el ser humano primero voltea hacia atrás y se da cuenta que en el pasado, en el registro de lo que ha acontecido, tanto para el ser humano individual como para las sociedades humanas, para la especie humana, para el mundo en el que habitamos, pues hay muchas lagunas en el pasado, hay muchas cuestiones que nos gustaría conocer. Temas, por ejemplo, como
estos eslabones perdidos que se habla de la evolución de las especies, ¿no? Muy bien, conocemos esta especie, esta otra, y qué hubo en un intermedio para que de una surja la siguiente, ¿no? Así, en este tipo de cosas. Y también hacia el futuro. Cada vez más personas dentro de incluso la ciencia se preguntan, ¿la evolución es un asunto terminado o todavía tanto los seres humanos como los demás seres que nos acompañan en este mundo están igualmente evolucionando, solo que es un ritmo tan lento que no lo podemos apreciar en el día a día? Yo recuerdo que hace mucho tiempo había pues una serie bastante interesante, creo que era de Animal Planet o era de Discovery Channel, creo, ¿no? A inicios de los 2000, en la que se especulaba, futuros salvajes se llamaba, ¿no? Entonces ahí decían, bueno, vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Dentro de algunos miles de años, 10.000 creo que era, o 50.000 años hacia el futuro, luego cómo sería la vida, cómo serían los animales 1.000.000 de años hacia el futuro, 50 millones de años, 200 millones de años, ¿no? Basándose pues en justamente el mirar hacia el pasado, cómo han evolucionado las especies, muchas veces de formas que nos parecen increíbles y que esto podría darse hacia el futuro. Recuerdo que mencionaban que dentro de algunos miles de años pues habría una nueva edad de hielo, una nueva edad glacial, y que entonces las especies tendrían que proceder o a adaptarse o a desaparecer. Así de cruel, pero así se forja la historia de nuestro planeta y seguramente también de muchos otros mundos. Entonces lo que decía en esa serie era que ahí no van a decir pues cómo es que el ser humano desapareció. A lo mejor el ser humano viajó a otros planetas, colonizó otros mundos y las especies que quedaron aquí en la Tierra siguieron evolucionando. Entonces ahí te mostraban cómo de los pocos animales que el ser humano en su depredar el mundo dejó con números más o menos respetables, pues surgieron las nuevas especies de esa edad de hielo, ¿no? De acá a algunos miles de años hacia el futuro. Tanto de las aves como de los mamíferos, era un ejercicio muy interesante, ¿no? Llegando incluso, como digo, hasta millones de años en el futuro, cuando los continentes, de acuerdo pues a las teorías de la deriva de las placas y todo ello, pues volverían a reunirse en la Pangea última. Así como hubo la Pangea hace millones de años, hace cientos de millones de años, en que se dice que todos los continentes que conocemos ahora estaban juntos en una única masa terrestre. La Pangea, se dice que en el futuro volvería a pasar esto, con los consiguientes cambios de temperaturas que serían mucho más cálidas y la reducción de lugares habitables, al menos para las criaturas que conocemos hoy, incluido el ser humano, ¿no? Entonces ahí se mencionaba, ¿no?, la evolución de distintas especies, unos desaparecen, otros se reinventan y así. Y justamente estaba yo chequeando páginas, grupos en internet y me llamó la atención que hay varios que juegan justamente con esto, ¿no? Con una mirada hipotética de cómo podría transcurrir la evolución en el futuro. Y en una de estas páginas, pues, mencionaban un mundo hipotético. Decían, supongamos que en el futuro, la humanidad, que ya hoy empieza a coquetear con la idea de la terraformación, que es pues el ir a un planeta que no es apto para la vida y mediante modificaciones de uno u otro tipo propiciar que sea un lugar habitable para criaturas como los seres humanos u otras que habitan nuestro mundo. Se ha hablado esto, por ejemplo, mucho de Marte, ¿no? Terraformar Marte. ¿Cómo hacer? Mediante quizá el envío de microorganismos o el fomento del crecimiento de algas, que el clima en Marte vaya volviéndose más cálido, que la atmósfera no se haya tan rala y tenga más oxígeno,
este tipo de cosas que a un muy largo plazo, hablando quizá de miles o cientos de miles o quizá millones de años, se convierte en algo más o menos parecido a la Tierra y pueda ser habitable por el ser humano. Entonces aquí hacen un ejercicio similar, pero con una luna, con un satélite, a la que le llaman Serina. ¿Por qué le llaman Serina? Pues porque en este ejercicio de evolución especulativa dicen que esa humanidad lo que habría hecho es, bueno, vamos a llevar a este satélite que está pues ahora parecido a la Tierra algunas pocas especies, y por algún motivo que no sabemos llevan muchas especies vegetales, llevan muchos insectos, pero solo dos tipos de vertebrados, los cuales serían los canarios. De ahí viene el nombre que se le da a este mundo, que es Serina, porque dentro del nombre científico de los canarios justamente está algo parecido a esto. Y para poblar las aguas, los peces guppies, los pececitos de colores que muchos han de haber tenido o quizá aún tienen en sus acuarios, en sus casas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Que al encontrarse estas inocentes especies, estas especies tan coloridas, tan bonitas, tan adorables en nuestro mundo, pero en un entorno sin depredadores, con vastos recursos, empiezan a diverger, empiezan a evolucionar en las aguas los pequeños guppies y en la tierra y el aire los canarios. Entonces lo que dicen es que en esta luna hipotética, en muy poco tiempo, el canario, el Serinus canaria, que sería su nombre científico, lo primero que pasa tras unos 10.000 años, que en términos evolutivos es bastante poco tiempo, aunque suene contradictorio, en realidad es muy poco tiempo, sería decirlo así, pues desarrollan las primeras especies, ¿no? Como hay bastante de qué alimentarse, surgen unas especies derivadas del canario que son insectívoras, otras que son herbívoras, otros que son más bien casi depredadores, ¿no? Ustedes se acuerdan del Oviraptor, este dinosaurio que tenía una dieta especializada en huevos, o sea, robaban los huevos de otras especies de dinosaurios y de eso se alimentaban casi exclusivamente. Entonces habrían también estos neocanarios que serían comedores de huevos y otros que serían canarios que estarían más hacia lo que es comer las duras semillas de determinadas plantas. Entonces habría una primera explosión de diversidad en esos primeros 10.000 años. Y esto iría yendo mucho más rápido. ¿Por qué? Porque habría muchísimos nichos ecológicos por llenar a comparación de la Tierra. Habría también muchísimo de lo cual alimentarse, muchos recursos. Entonces en 10.000 años habría del inocente, pequeño y adorable canario, ¿no?, que a tantos acompaña, surgido otras especies de aves de diferentes colores, con picos más especializados e incluso con tamaños mayores y comportamientos muy distintos. 1.000.000 de años hacia el futuro ya prácticamente no habría ningún canario reconocible como tal, sino que habría una explosión de formas de aves derivadas, unas más grandes, unas más pequeñas, unas decididamente depredadoras, otras exclusivamente herbívoras, y si se sigue avanzando en los millones de años, seguramente algunos genes del pasado volverían a reactivarse. Algo que muchos todavía olvidan es que las aves no son cualquier cosa. Se habla mucho de que pues se fantasea con cómo habría sido si los dinosaurios aún existieran hoy. Pues las aves en realidad son dinosaurios, no son descendientes de los dinosaurios, son dinosaurios en realidad, dinosaurios aviares. Entonces derivan de ciertas especies pequeñas. Por ejemplo, si ustedes revisan lo que fue la Bimimus o ciertas especies descubiertas sobre todo en China, es muy difícil saber si son los clásicos dinosaurios o si se trata de aves, porque tienen plumas, porque podían volar, porque en definitiva es bastante complicado ahora sí trazar una línea divisoria entre
hasta dónde llegaron los dinosaurios y dónde empezaron las aves propiamente dichas. Se acepta ahora que muchas especies de dinosaurios tenían plumas, ya sea como aislantes, ya sea quizá de colores para el cortejo o como una forma de enviar mensajes, ¿no? A otras especies, ¿no? Ya sea como determinados colores que en la naturaleza dan la idea de peligro o dan la idea de alguna otra cosa, ¿no? Entonces, o también había otras que sí tenían plumas con digamos que eran útiles para el vuelo o para planear. Entonces todo esto ya se veía en los dinosaurios, ¿no? Incluso hasta se dice que en los pterodáctilos, en los pterosaurios, que sería el nombre más correcto, que muchos estaban cubiertos de lo que eran como una fina capa de lo que podrían parecernos pelos, pero que no eran análogos a los pelos que tenemos los mamíferos, sino más bien eran una forma especializada de escamas que también podría estar relacionada con las plumas, que al final se dice que las plumas surgen de las escamas, ¿no? De los reptiles. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque en este hipotético paisaje que se habla, este ejercicio de evolución hipotética, se dice que en este mundo los canarios habrían seguido, pues seguirían avanzando en su diversificación y surgirían especies que ya nos recordarían a, a ciertas ya sea aves gigantes como el moa, extinto hace no tanto tiempo, o a ciertas especies relacionadas con los dinosaurios clásicos, ¿no? En el sentido que se volverían terrestres, aumentarían el tamaño y serían amos y señores del lugar donde estén. Otras más bien tendrían una vida semiacuática, ocupando los nichos que en la tierra podrían tener pues aves más bien como los propios patos o incluso los pingüinos, que tienen una vida pues que sí ya es principalmente en las aguas, ¿no? Y de hecho incluso se dice que dentro de esos genes que van despertando, que están ahí dormidos, que no desaparecen y que vienen de hace tantos millones de años, algunas especies incluso desarrollarían una especie como de andar bípedo, ya no serían para nada voladoras, y las extremidades anteriores, que usualmente pues la mayoría de aves son para volar, adquirirían un cierto recuerdo como lo de las patas delanteras de los ancestros reptiles de las aves. Entonces es un ejercicio bastante interesante el que se da aquí, incluso se llega más allá. Con esto dicen respecto a los peces guppy que también empezaría una divergencia entre especies, ¿no? Algunos se harían carnívoros, crecerían en tamaño, más o menos parecidos en algunos casos a los peces espada o a pequeños tiburones o a los celacantos también de tanto tiempo atrás, mientras que otros pues serían especies más pequeñas quizá, e incluso algunos podrían, siguiendo el rumbo que tomó la evolución en el planeta Tierra, ser prácticamente anfibios, ¿no? Salir a tierra, respirar un poco, volver al agua y quién sabe si convertirse en los progenitores, tal como ocurrió aquí en la Tierra, después de análogos a lo que serían anfibios, reptiles, mamíferos y de alguna entidad inteligente similar a lo que aquí se conoce como, bueno, somos nosotros los seres humanos, pero en otro mundo. Es por supuesto dar rienda suelta a la imaginación. Acá incluso se habla de justamente de esos peces hacia el futuro, o sería lo que les estoy mencionando, que surgirían equivalentes a especies mamíferas de la Tierra. Y esto, ¿por qué se los digo? Porque hay bastantes páginas, grupos y demás. Es un ejercicio muy bonito el especular qué será de nuestro mundo en el futuro en caso los seres humanos no terminamos por destruirlo, si continuase la evolución. También se habla de cómo sería pues la evolución del ser humano hacia el futuro. Eso podría depender también en muchos casos del uso que le demos a la tecnología, porque según algunos estudios se dice pues que conforme estamos avanzando más
nuestros cuerpos se vuelven un tanto más torpes porque ya no hay la necesidad como antes quizá de escapar de depredadores en la naturaleza. Hemos perdido capacidades, por ejemplo, de trepar a los árboles desde hace mucho tiempo. Nuestros alimentos por lo general no son crudos, son procesados, son eh, cocinados, hervidos, y eso también poco a poco va haciendo que la dentadura se vaya volviendo más débil. La vista también, porque en un entorno plenamente natural, los seres humanos que tengan una vista muy corta, con temas como la miopía, difícilmente podrían sobrevivir, pero bueno, felizmente y gracias a Dios, con la tecnología, con la inteligencia del ser humano, es posible que muchas personas que antes no hubieran sobrevivido en un entorno más natural, por supuesto que lo hagan y continúen. Entonces es bastante impredecible en el caso del ser humano cómo avanzará la evolución. Se dice, claro, que hay algunas pistas, ¿no? Por ejemplo, nosotros a modo de órgano vestigial tenemos el apéndice, tenemos por ahí algún que otro huesito, pero principalmente el caso del apéndice, que se dice que hay, o también el molar extra, lo que se suele llamar como la muela del juicio, ¿no? Se dice que cada vez hay más personas que nacen sin apéndice o nacen sin muela del juicio, ¿no? Entonces podría ser que por ahí también esté obrando la evolución. Es algo bien interesante, amigos, y nos hace darnos cuenta que vivimos en un mundo dinámico, que por más que nos parezca a veces que llevamos una vida muy monótona o nos centramos pues en ese eterno y desgraciado bucle en el que vive la humanidad de guerra, paz, de conflictos básicamente por los mismos temas desde que el ser humano está sobre la tierra, en realidad hay un dinamismo, en realidad hay cambio, solo que como digo, pues no siempre lo podemos ver, además también por falta de perspectiva, ya que los seres humanos vivimos relativamente poco tiempo. Bueno, ahora, otros ejemplos de la maravilla del ser humano y del mundo que lo rodea, bueno, hay uno que está dentro de los propios cuerpos. Por ejemplo, buscando información de distintos temas, me topé con un término que yo no conocía. Término en griego, litopedion. ¿Ustedes saben lo que es un litopedion? Bueno, se dice que hace años atrás hubo uno de los pocos casos de esta circunstancia, de esta situación tan inquietante en realidad, ¿no? Se dice pues que en Marruecos una mujer de pronto, que en realidad era pues ya de avanzada edad, era anciana, era adulta mayor, acude al médico para que le hagan unos chequeos porque al parecer tenía algún tipo de tumor o algo así que ya era insoportable. Grande sería la sorpresa de los médicos cuando descubren que no se trata ni de un tumor ni de otra condición, sino que tenía un litopedion. ¿Qué es un litopedion? Bueno, básicamente traducido del griego sería algo así como bebé de piedra o niño de piedra. ¿Suena raro? Por supuesto que sí, y es una condición de por sí rarísima, muy poco común. ¿Y qué era lo que ocurría? Que se dice que esta señora allá en Marruecos había tenido, cuando era muchísimo más joven evidentemente, un embarazo que por algún motivo cuando vinieron los dolores, al final estos cesaron, la señora no dio a luz, parece que tenía algún tipo de temor o algo así de tener a su hijo, y lo extraño del caso es que no es tampoco que el parto se diera, digamos, de forma, o sea, que aunque ella no quisiera que el parto simplemente ocurriera, ni tampoco de que el niño hubiera muerto y después hubiese tenido algún tipo de digamos, de aborto, o sea, que hubiese salido de su cuerpo de manera inducida o de manera, vamos a decir así, natural, ¿no? Sino que eso permaneció ahí, pero la señora era de un ámbito rural y fuertemente supersticioso allá en Marruecos,
Así que dentro de las creencias locales había un punto de vista, ¿no? Que decían que existían algo así como los niños durmientes, que serían niños que están en el vientre materno y por una u otra razón, generalmente relacionada a estos conceptos tan extraños, ¿no? De la honra, ¿no? Que que no se manche la honra de la madre, decidían abstenerse de nacer y simplemente vivir prácticamente de forma permanente dentro del vientre de la madre. Entonces la madre lo que pensó es que era eso, ¿no? Desde sus creencias particulares. Dijo, bueno, quizá es que mi niño ha decidido dormir dentro de mi vientre, no salir y permanecer ahí. Y se lo tomó en realidad tan a pecho, tan en serio, que no investigó más, especialmente porque los dolores de parto cesaron. Entonces, no creo que se haya olvidado del asunto, pero lo habrá tomado así hasta que muchas décadas después ocurre, y era que efectivamente el pequeño había fallecido en el vientre materno y el cuerpo, como una manera maravillosa de proteger la vida de la madre, había calcificado al cuerpo del pequeño. Lo había calcificado y efectivamente, en pocas palabras, se había convertido, se puede decir, en piedra, ¿no? Un litopedium. Así como también hay otros casos, ¿no? Esto de lo que le llaman el gemelo parásito o algo así, que es cuando pues una persona, sin saberlo, lleva adentro lo que habría sido su hermano gemelo si todo hubiera salido normal, ya sea formado o medio formado, y no se da cuenta y está pues calcificado, está petrificado, hasta que por una u otra razón, por una condición médica, un dolor o un examen de rayos X muchos años después, se da cuenta que tiene ahí todavía esa presencia, ¿no? De lo que habría sido su hermano gemelo, pero en realidad ha quedado dentro de su cuerpo al momento en el que siguió formándose y después cuando ya lo dieron a luz y creció hasta ser en muchos casos incluso un adulto y no sabía que tenía pues ese pequeño cuerpo calcificado ahí. Entonces, realmente, amigos, lo que quiero decirles con esto, además de hacer pues un recorrido por las maravillas en el sentido de extrañeza, en el sentido de todo aquello que desconocemos, ¿no? que puede haber en el propio cuerpo humano, es también para que pues todos nos demos cuenta que vivimos, como repito, en un mundo del cual solo conocemos la punta del iceberg de un montón de misterios, incluso en nosotros mismos, ¿no? Y dentro de ello también están las historias que nos hablan de supervivencia, del aferrarse a la vida. Y hemos tenido una muy hermosa y en nuestro país, en Perú, hace tan solo unos pocos días, el caso del náufrago que estuvo más de 90 días en alta mar. Han habido otros casos, aunque muy poquitos a nivel mundial, también de personas a las que les ocurre esto, ¿no? Que están en la dura faena de la pesca y de pronto hay quizá un fenómeno como puede ser una gran tormenta inesperada u otro, y de pronto pues quedan con su embarcación a la deriva y son llevados por las corrientes a cientos o miles de kilómetros de donde estaban. Entonces ahí se pone a prueba la lucha por la supervivencia, y justamente en este caso del señor Máximo Napa Castro, ese es el nombre del caballero, un pescador de 61 años, se da pues que el 7 de diciembre él sale a pescar, como en tantas otras ocasiones, en su embarcación que parte de Marcona, un lugar muy bonito en la provincia de Nazca, al sur de la región Ica, ¿no? Y pues en el trayecto, mientras él estaba pues llevando a cabo su faena, hay estas malas condiciones del clima, él pierde el rumbo, ya no puede volver hacia la costa, y la familia del señor Napa y otros grupos de pescadores empezaron, temiendo lo peor, una búsqueda en el mar que se prolongó por días, por semanas, en realidad desde diciembre. Como digo, esto ocurrió el 7 de diciembre de 2024, se prolongó por meses.
Nunca perdieron la esperanza. Cuánto hace la fe, cuánto hace el poner nuestras oraciones y energías mentales. Y efectivamente, el señor Napa Castro fue encontrado hace pocos días, el 11 de marzo de este 2025, pero no en Ica, no tampoco hacia el norte, siguiendo la ruta de la corriente de Humboldt en Lima, sino ya en aguas del mar territorial ecuatoriano. Y es ahí donde un barco pesquero lo ubica, sin saber que era él, obviamente, lo rescata y posteriormente ya se pues comunica a la familia y se hace pues todo lo concerniente a poder reunirlos nuevamente, culminando con todo este tiempo de angustias, de dolores. Pero ¿cómo es que el señor Máximo Napa Castro sobrevive en este tiempo? Bueno, comenta que obviamente tomando lo que tenía a su alcance en su pequeña embarcación, comiendo por ahí tortugas marinas, peces, agua de lluvia o la propia agua del mar, por ahí que hay algunas formas de tomándolo de a pocos. Bueno, no cumples totalmente con todo el requerimiento de agua de tu cuerpo, pero lo suficiente como para permanecer con vida. Así, alimentándose de estas pocas cosas que lograba obtener, es que él también comiendo insectos, atrapando aves y comiéndolas, como digo, y comiendo también una tortuga, es que logró aferrarse a la vida. Y sobre todo él menciona, ¿no?, el pensamiento en que él se iba a salvar, en que él no iba a culminar sus días en esa circunstancia tan difícil. Pensaba en su madre, en que su madre de avanzada edad estaba viva, y él comenta entre lágrimas cuando ha sido entrevistado, ¿no?, él no quería morir por su madre y además también porque tiene pues una nieta de unos mesecitos de nacida. Pensaba día tras día en ambas y en su familia, y bueno, así es la fuerza de la mente humana y el amor por la vida, ¿no? Y este caso nos lo demuestra plenamente. Así es, amigos. Y dentro de justamente las cosas maravillosas de la mente humana, de la espiritualidad, de cómo vamos interpretando el mundo que nos rodea, les cuento que yo estuve hace unos días en la ciudad de Lima, y en eso pues me paseo por los exteriores, ingresé también no solo por los exteriores de el convento de Santo Domingo, un lugar de los más hermosos, visitados, conocidos e inspiradores del centro histórico de Lima, donde pues vivió muchos años el gran San Martín de Porres, cuando en ese tiempo él era Fray Martín de Porres, y también solía visitar el lugar otra santa, ¿no?, Isabel Flores de Oliva, conocida como Rosa de Santa María o Santa Rosa de Lima. Así que es un lugar que ha visto muchas escenas de santidad, muchas escenas de devoción, de amor a Dios, y por qué no decirlo, también de sucesos que hoy muchos pensarían desde la óptica actual como paranormales, ¿no? Los temas de bilocación o de levitación de San Martín de Porres, milagros que tanto él como Santa Rosa de Lima hicieron, pero en sí ese no es el tema. La cuestión es que pues han estado realizando unos equipos de restauración, distintas labores, ¿no? Distintas labores, y se ha evidenciado, por ejemplo, que existen más criptas de las que pueden estar abiertas al público, ¿no?, donde pues ustedes saben que antes de que se creara, en el caso de Lima y también en otras ciudades, ¿no?, el primer cementerio público, secular, digamos, las personas, claro, dándole prioridad a los notables que se entendían en ese tiempo y a los propios religiosos, se enterraban en suelo sagrado, suelo santo, ¿no?, es decir, debajo de las iglesias. Y justamente se sabe que hay muchas criptas, ¿no?, que no están habilitadas a la visita,
que incluso se dice que por ahí podrían continuar por lo que ahora son casas, tiendas, galerías, parques, calles, en fin, ¿no? Que pues ya no hay mucho recuerdo, pero antes las iglesias eran muchísimo más grandes y abarcaban todo eso, entonces quién sabe, pero más que nada eran rumores, eran decires, eran suposiciones, pero sí, ahora se puede ver que hay ahí como pequeñas entradas a lo que serían esas criptas en lo que es el convento de Santo Domingo, pero a lo que yo voy es a lo siguiente. Dentro de esto también hay unas especies como de pequeños fosos o pozos, ¿no? Unos pozos más pequeños, cuya funcionalidad se desconoce más o menos, o sea, hay hipótesis, pero no se sabe exactamente así con certeza al 100% para qué fueron hechos. Lo que también nos llama la atención, ¿no? Porque quiere decir que como en el transcurso de un tiempo relativamente corto desde el punto de vista histórico, como pueden ser quizá 2 o 3 siglos, que no es tanto, no es como hablar de tradiciones perdidas de hace miles de años, ¿no? Y además hay una continuidad idiomática desde esos tiempos en Lima, ¿no? Se habla del idioma español y más o menos de creencias, que mayoritariamente las familias son cristianas, en este caso cristianas católicas, pero se han perdido esta, digamos, trasvase de información de generación a generación. Entonces se olvidan ciertas cosas, pero hay una tradición que al parecer existía y que se asume que es para lo que pudieron haber servido estos como pocitos, como conductos que están ahí. Y a mí me resultó encantadora. Se dice que quizá era que como debajo estaban enterradas pues familias, personas, y los familiares llegaban y entendían que esos conductos eran como una especie de forma de poder comunicarse o de rendir homenaje a esos fallecidos, casi como que fuera una especie de túnel hacia el más allá, pero en el buen sentido, no desde un punto de vista pues que tenga que ver con supersticiones negativas, sino que a través de esos como pequeños pocitos, lo que hacían las personas era echar agua bendita, porque no perdían de vista que abajo estaban los restos de sus seres queridos y que estaban vivos, vivían en otra, bueno, en ese tiempo dirían solamente en el cielo, en el infierno o en el purgatorio, pero ahora dirían en otra dimensión, en otro plano, y entonces lo que hacían era seguir lanzándoles la bendición desde nuestro mundo hasta ese otro mundo al que todos llegaremos. A través de esos pocitos le echaban el agua bendita, que caería seguro sobre los huesos, los cuerpos de los que ahí estaban enterrados. Me pareció tan interesante, tan bonito, ¿no? Y ese sentido de lo sagrado, eso que ahora tanto se ha perdido, ¿no? A veces fallece una persona, uno va pues a cementerios y más allá de las personas que van pues por un tema de búsqueda de sucesos paranormales, pues también hay que detenerse a ver cómo tantas tumbas están olvidadas, a veces profanadas, rotas, sucias, y que los últimos arreglos florales o detalles tienen quizá décadas de estar ahí ya desintegrándose, ¿no? ¿Cómo es que a veces se olvida? Yo me acuerdo de esa frase de que no desaparece lo que muere, solo lo que se olvida. Y bueno, tantos quedan olvidados y como en tiempos anteriores no se les olvidaba. No solo se oraba por ellos, sino también hasta se echaba agua bendita a través de estos conductos, ¿no? Eso es lo que uno descubre. Y bueno, semanas antes también estuve por la región Amazonas, concretamente en Chachapoyas, y ahí podemos también hablar de otros aspectos del ser humano que nos sorprenden, ¿no? ¿Será posible que nosotros, amigos, continuemos nuestra existencia más allá de esta envoltura material? Es decir, que exista un mundo después de la muerte, vamos a decir así. Bueno, en este programa hemos hablado mucho de eso. Yo soy de los que están convencidos que sí, que la vida como tal, la existencia no acaba aquí en lo que nosotros estamos actualmente experimentando, sino que hay otro tipo de realidad o realidades que nos esperan más allá del sueño de la muerte. Y justamente pues hay quienes piensan que
no todos pasan a ese otro lado, que algunos se quedan y se convierten en ecos de lo que fueron, en fantasmas, por decir así, o en una especie como de huellas, ¿no? Que en ocasiones pueden tener cierto nivel de autonomía y hasta autoconciencia y llenar de espanto a los vivos. Bueno, lo cierto es que me encontraba, como digo, por Chachapoyas y estando pues a bordo de un taxi, bueno, se me ocurre conversar, y esto está en Misterio Infinito Perú, en mi canal de YouTube, con el taxista de nombre Clever. Bueno, el señor Clever lo que comenta es que a la salida de Chachapoyas existe un lugar llamado Limón Punta. Limón Punta, que era hasta no hace tantos años la forma de acceso y salida obligada de Chachapoyas hacia otros lugares, y que era una ruta bastante complicada. Era, como indica Limón Punta, porque se trataba de una zona elevada en cerros y todo esto, con muchas curvas y una carretera que no estaba en buen estado. Obviamente todo eso se configura como el panorama desgraciadamente preciso para que hayan habido muchos accidentes, y por eso es que empieza la fama negativa de Limón Punta, porque según contaba este señor, muchas personas lo que mencionan es que se aparecían lo que denominan pues como la Llorona, que sería básicamente un espectro femenino que, profiriendo alaridos o con actitudes pues que llenan de pavor, se aparecía ahí, y esto lo que ocasionaba era que la persona que iba conduciendo su auto, generalmente en la soledad de la noche o la madrugada, terminara desbarrancándose, chocando, en definitiva accidentándose y muy probablemente falleciendo. Y que en ese lugar también pues habían habido pérdidas humanas en gran número, y que en determinadas noches otros viajeros solitarios habían escuchado ecos de esto, ya sea mediante gritos, mediante luces, mediante la observación de entidades que caminaban por ahí como si fuesen espíritus que estuvieran desorientados, lo cual también ocurre en otras partes del mundo donde han habido tragedias, ¿no? Y justamente también días antes comentaban un caso, pero no ahí, sino en otra zona que pues está en la ruta, en el límite entre las regiones Lambayeque, Piura y Cajamarca, cerca de un lugar llamado Limón de Porcuya, donde también en algún punto habría habido un accidente hace mucho tiempo, y la persona que lo cuenta narra que en determinada noche habría estado pasando por ahí con su vehículo, y de pronto, mientras estaba pensando en cualquier otra cosa, mientras estaba escuchando algo de música a bordo, siente que alguien le agarra el brazo. Piensa que se trata pues de alguna otra de las personas que iban en la unidad móvil, pero se percata que es una mano pequeña, como una mano de niño o algo así, y con esta persona no iba ningún niño, ¿no? Así que se sobresalta, mira y ve que no había nada. Pasa esto, pasan otras cosas. Lo cierto es que cuando ya está más allá, se topa con que había habido un accidente, y en ese accidente efectivamente pues entre las personas que habían fallecido, esto cuenta que fue hace muchos años atrás, habían habido niños, ¿no? Entonces le quedó la duda de si se trataba de algo relacionado a ello, ¿no? Son cuestiones muy, muy macabras, muy desagradables incluso de contarlas, pero que extrañamente se repiten como testimonios en distintas geografías del Perú, en distintos tiempos y también en otras partes del mundo, ¿no? Cuando hablan lugares donde ha habido accidentes, de pronto aparecen los espectros, hay este tipo de cosas. Bueno, eso es parte también de las cuestiones que aún no entendemos del alma humana, ¿no? ¿Será posible que queden espíritus vagantes, o por lo menos que queden huellas con cierta autonomía de movimiento, por decirlo de alguna manera, al menos hasta algún tiempo después del fallecimiento trágico de algunas personas? Bueno,
También por la zona de Chachapoyas, pero bajando, mejor dicho, adentrándonos por el valle de Utcubamba, como quien va hacia ese hermoso lugar, ese hermoso sitio arqueológico que es Cuelap, ¿no? Que está en una zona llamada Nuevo Tingo, pero en realidad antes de llegar ahí, siguiendo por la carretera que va a un lado del río, del cauce del río Utcubamba, pues nos encontramos con una solitaria y bonita iglesia. Una iglesia que aseguran que está consagrada a la Virgen de Chuquichaca. Y bueno, alguien podría decir, bueno, quizás se trata simplemente de una capilla como tantas que hay en los caminos, donde surge una devoción, por alguna creencia pía, porque quizá pues se trata de que la gente necesita lugares en los cuales depositar su fe, ¿no? Puede pensarse así, pero lo que se cuenta es que se trata una vez más de un lugar de adoración que surge por un acontecimiento bastante extraño, bastante singular. Se dice que la imagen de la Virgen de Chuquichaca, que está todavía en ese bonito templo, en ese lugar que irradia tanta paz, apareció simplemente sin que nadie supiese quién podía haberla dejado ahí, o más aún quién podría haberla confeccionado, y que la gente en ese tiempo, hace siglos atrás, en el periodo español, pues quedó maravillada y dijeron, bueno, esto está en medio de la nada, porque en ese tiempo no había iglesia, no había nada de eso, vamos a llevarla a otro lugar. Pero se dice que misteriosamente la imagen no quería moverse de ahí, o bien era que se la empezaban a llevar y aparecía nuevamente en el sitio, o bien era que tenía de la nada tanto peso que era imposible moverla de ahí. Esto suena conocido porque también ha pasado en otros lugares del mundo. Es como que aparece una imagen tenida por religiosa, por santa, y como que quisiera que se santifique sí o sí tal lugar y que ahí surja un culto, que ahí se construye una iglesia o algo así. Es lo que ocurre en el caso de la Virgen de Chuquichaca también, y justamente pues entienden que es la Virgen María que quiere que se le honre en ese lugar y se construye la iglesia. Un centro de peregrinación local, como digo, un lugar muy bonito. Yo pues ahora que estuve por ahí me detuve unos momentos para orar y verdaderamente transmite mucha paz. Algunos decían que quizá en ese lugar, como en tantos otros, previamente podía haber habido algún tipo de adoratorio prehispánico de las religiones originarias. Y esto nos lleva, si es que es cierto, a otro tipo de pensamientos, ¿no? Si es que existe algún tipo de presencia, vamos a llamar así, divina o quizá no divina, quizá de algún otro tipo espiritual o semi-espiritual que vive en determinados lugares y que pues dependiendo de la religión imperante, de la forma de entender el mundo en cada tiempo, es interpretada, como digo, de tal o cual manera o se presenta de tal o cual manera, ¿no? ¿Cuál sería su finalidad? Ya eso sería ya irse muy lejos especulando, pero se coincide en que logra que surja una devoción, que aumente la fe a la divinidad en la que se cree en ese momento, en ese lugar, ¿no? Entonces podría ser que desde lo invisible también haya algún tipo de presencia que mueve esas fibras tan sensibles del ser humano, motivándolo a la adoración, a la devoción. Y por eso es que me llaman la atención estos lugares. Algunas personas dicen, oye, pero a ti tanto te llama la atención que si hubo una aparición mariana en tal lugar, que si hubo milagros, porque se dice que en el caso de la Virgen de Chuquichaca hubo milagros, ¿no? Y esto es lo que afianza aún más la fe de las personas. Y a mí la verdad que sí, porque yo personalmente, pues, con todo respeto, no sé si se trató efectivamente de la Virgen María o de alguna presencia como las entiende el cristianismo católico, pero yo creo que sí hubo algo en este y otros lugares. También, por ejemplo, se da en el caso del Santo Cristo de Bagazán, que se venera tanto en Chachapoyas como en Rioja, ¿no? Que se dice que pues iba un arriero
un arriero por ahí, por los campos también en el periodo español, y de pronto siente que por ahí pues hay o sea, iba a hacer esa ruta de Chachapoyas a Rioja, que hay como una especie de sonido, como si hubiera una voz, o como si alguien le estuviese llamando o silbando desde algún lugar, pero no encuentra a nadie. Y bueno, resumiendo mucho, al entrar en una especie como de abrigo rocoso, se encuentra con una imagen que sería la del Santo Cristo de Bagazán. Ocurre un fenómeno que hoy llamaríamos teletransportación. Lo cierto es que él, sus animales, ¿no? También en un tiempo imposible aparecen ya no cerca de Chachapoyas, sino en el lugar al que estaban yendo. Está Rioja, que está muy lejos, ¿no? En realidad es un trayecto bastante largo, y esta es una de las pruebas de que era un asunto milagroso. Entonces, son fenómenos, como digo, que hoy, desde nuestra perspectiva del siglo XXI, englobaríamos quizás hasta como paranormales, aunque puede sonar irrespetuoso para las personas creyentes. Y reitero, yo soy una persona creyente en Dios, pero igual me gusta llegar por todas las vías posibles al mejor entendimiento de lo que ocurre en el mundo que nos rodea y en otros mundos si es posible, ¿no? Entonces hay todo este tipo de cosas y uno se pregunta si desde lo invisible pues existen, no me gusta llamarles entidades por la carga que tiene ese término, ¿no? Pero si existen pues presencias, seres, ¿no? Que, vamos a decir así, fomentan la espiritualidad de las personas. Y hablando de fomentar la espiritualidad también justamente, ¿no? Hace unos días, estando ya por acá, en la ciudad de Lamas, pues ocurre que hay un apagón y está siendo poco después del miércoles de ceniza la iglesia local abierta, pero con las luces no estaban, sino con velas, ¿no? Entonces yo decidí entrar y qué increíble es, ¿no, amigos? Cómo es la mente humana de maravillosa. A veces tú entras a una iglesia comúnmente, es un lugar bonito para orar, pero nada especial. Pero cómo cambia la atmósfera, cómo impacta distinto en los sentidos, que de eso se trata, amigos, cuando lo que hay son pues multitud de velas, el silencio, el eco de las voces, ya sin parlantes, sin nada. Es una atmósfera que realmente te empuja hacia la adoración. Qué bonito, en verdad. Y justamente también no hace tanto, por esas cuestiones de la vida, estuve por Huánuco. Concretamente estuve por breves momentos. En realidad fue un tema totalmente inesperado, pero esas son las rutas por las que te lleva el destino, ¿no? Hubo una serie de huaicos en la carretera y todo. Yo simplemente estaba yendo de Tarapoto a Lima, y me quedé varado, pocas palabras, y tuve que hacer un transbordo, llegar a Huánuco, esperar unas horas para tomar un colectivo a Lima. Entonces, en lo que estoy en Huánuco, yo digo, bueno, ya que estoy aquí, ¿qué puedo hacer? Conozco Huánuco de antes, un sitio muy bonito, pero tampoco tengo tanto tiempo. Así que recordé que una de mis experiencias espirituales más fuertes que he tenido en mis 38 años de vida, ocurrió justamente en Kotosh, el sitio arqueológico de Kotosh, que es pues conocido y que incluso hasta hay monedas conmemorativas y es algo que estudiamos en el colegio y que creo que todo peruano ha escuchado alguna vez, el famoso templo de las manos cruzadas, ¿no? Descubierto allá por la segunda mitad del siglo XX, por la década del 60 más o menos, por un equipo de investigadores de una universidad japonesa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que había un templo que estaba visible, ¿no? Que era antiguo, evidentemente, prehispánico, pero no tan antiguo como para que pudiera considerarse algo fundacional dentro de la cultura de los Andes centrales o de lo que hoy llamamos el Perú, ¿no? Pero este equipo lo que hace es empezar a cavar más y más abajo y se dan con la sorpresa de que no hay solo ese templo, sino que es un lugar que había sido sacralizado, estoy hablando de Kotosh, durante miles de años. Miles de años se había construido un templo sobre otro templo, un templo que le denominan el templo blanco, otros,
y justamente siendo la fase más cercana a la que denominan como higueras. Y lo que estaba más al fondo, el templo que hasta ahora se asume que era el más antiguo, correspondía a ni más ni menos que 4 milenios hacia el pasado, es decir, más o menos el 2000 antes de Cristo y muy posiblemente más hacia atrás todavía, ¿no? ¿Qué es lo sorprendente? ¿Qué es lo interesante? Todo en realidad, porque nos encontramos con una estructura que en el centro tiene una especie como de rectángulo y en el centro de ese rectángulo hay un círculo que al parecer era utilizado como lugar para encender un fuego, un fogón sagrado. Un fuego no sabemos si permanentemente alimentado o por lo menos encendido durante ceremonias rituales. ¿Esto por qué es especial? Porque se trata de una constante en culturas alrededor de todo el mundo. Esto del fuego sagrado, por ejemplo, nos lleva a tierras tan lejanas como el actual Azerbaiyán, la actual Persia, donde se les conocía también como los adoradores del fuego. Y hasta ahora, incluso dentro de los que adhieren todavía a la religión de Zoroastro, pues existe esta creencia, ¿no?, en sus templos de tener un fuego que nunca se apaga. Y por supuesto esto también existe en el cristianismo, cuando se simboliza la presencia del Espíritu Santo como una llama de fuego. El fuego ha sido reverenciado en realidad, quizá fue uno de los primeros dioses o una de las primeras representaciones de Dios que hubo en la historia del ser humano. Entonces pues sorprende que esto está en todos los continentes. Supuestamente la arqueología oficial no cree en existencias de culturas madres que después irradiaron, no cree ni en Atlántidas, ni en Mus, ni en nada de esto. Pero hay huellas que parecen estar desperdigadas por el mundo de un saber ancestral único, del cual derivaron muchos después, y de una religión primigenia única, ¿no? Entonces, esto, y bueno, en las paredes hay lo que parecen ser hornacinas, que quizá en algún momento hayan tenido efigies ya desaparecidas, posiblemente muy frágiles. De lo que sí se tiene constancia es pues lo que le da el nombre como templo de las manos cruzadas o pies cruzados también, que en su momento se encontraron por lo menos 2 ejemplares, así que como de figuras, como si fuesen, como digo, manos cruzadas o pies cruzados. Tengo entendido que una se destruyó de alguna manera y otra pues fue retirada de ahí. Ahorita lo que hay es una réplica en el museo de sitio de ahí de Kotos, ¿no? Entonces no se sabe si esto formó parte de una escultura más grande, una efigie más grande que estaba en esas hornacinas, pero es lo más simbólico, lo más llamativo del lugar en cuanto a formas, ¿no? Y de frente, cuando uno entra, que para ingresar tienes que agacharte, ¿no?, que es también un símbolo de respeto en todas las culturas del mundo prácticamente, baja por unas escaleras y al frente de esto, de lo que habría sido este fuego sagrado, hay un punto como si fuera un portal y al centro hay como una hendidura, que no es porque se haya caído uno de los ladrillos, ni porque se erosionó, no, sino que tiene una forma perfecta. Ha sido hecha quizá como un punto al que uno debía mirar y dirigir su adoración, dirigir sus oraciones, sus plegarias, sus rezos, sus cánticos, su punto de vista al dirigirse a una deidad, a una divinidad invisible, pues mirabas hacia ese punto. Como también se ha hecho esto en otros templos alrededor del mundo. Es como que estuviéramos hablando, como digo, de un saber espiritual único, una cultura madre o algo así para la humanidad. Bueno, eso me llamó mucho la atención, pero yo en realidad estaba ahí principalmente para orar, porque cuando yo fui por ahí la primera vez hace ya varios años, tuve la oportunidad de estar en el Templo de las Manos Cruzadas en total soledad durante buen rato. Me puse a orar incluso
la voz, no solamente mentalmente, y puedo decir que tuve una de las experiencias espirituales más fuertes que he tenido, como digo, en toda mi vida, más fuertes. Bueno, hasta incluso me faltan palabras. Ahora también estoy orando y todo, y realmente la experiencia fue igualmente sanadora. ¿Qué es lo que esto me da a entender? Que los antiguos habitantes de no solo en nuestras tierras, sino alrededor del mundo, sabían de alguna manera, tenían una sensibilidad, una intuición especial para detectar lugares que por el motivo que fuese, actúan como una especie de canal más directo o son más propicios para que nuestro espíritu alcance niveles de conexión con la divinidad más fuertes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que Kotosh es uno de esos lugares, por eso es que tantas, no sé si civilizaciones, pero por lo menos grupos de personas fueron construyendo un templo sobre otro, en ese mismo lugar y no en otro circundante durante cientos o miles de años, ¿no? Es así. Incluso en Kotosh, cuando tú vas a entrar, hay un punto que está señalado donde ocurre un fenómeno bastante extraño. Es que tú te paras y hay un fenómeno acústico en el que tu voz se distorsiona, la par que se amplifica. Definitivamente hay algún tipo, aunque sea una palabra que yo detesto porque está demasiado manoseada, como es energía, hay algún tipo de energía que emana de ahí, que quizá también tiene su influencia sobre la psique y la espiritualidad humana, ¿no? Y hace, como digo, que las personas hasta el día de hoy, y a mí me ha pasado, encuentren que es un lugar particularmente bueno, benéfico, hermoso, para conectarse con la divinidad, cualquiera sea el nombre o las características accesorias que le demos a la divinidad. Digo accesorias porque las características principales de las divinidades son las mismas en todas las culturas y tiempos del mundo, ¿no? Un ser omnipotente, un ser omnisciente, un ser amoroso, dador de vida y tantas cosas más, ¿no? Esa experiencia la tuve hace poco en Kotosh. Uno de esos lugares, como se dice, cuando el destino te sonríe burlón. En mi caso hubo el tema de los huaicos, sin proponérmelo, terminé ahí, y por eso les digo, amigos, sea cual sea la circunstancia por las que les lleven las sendas de su día a día, aún esos días que nos parecen insoportablemente aburridos y cotidianos, ustedes mantengan siempre la esperanza de que puede ocurrir algo que va a romper con esa monotonía, y que siempre hay cuestiones por las cuales uno puede no solamente maravillarse, sino sobre todo agradecer a Dios por estar aquí en esta gran aventura de nuestras vidas. Yo soy Fernando Chapi Martínez, les envío un fuerte abrazo. Hemos llegado al final por el día de hoy de Misterios al Anochecer. Espero que les haya agradado. Aquí no solamente combinamos los enigmas clásicos, sino como hoy también incluso la espiritualidad, las reflexiones, la actualidad y mucho, mucho más. Nuestra misión no es solo entretenerlos, sino sobre todo brindar ese granito de arena para que nunca, por más que las cosas estén muy mal, dejemos de maravillarnos y agradecer y sonreír por nuestra vida y por nuestro universo. A seguir adelante, amigos. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Nos estamos escuchando, como siempre, Misterios al Anochecer. Lima Sur, Arequipa y Lamas, Tarapoto escuchan Misterios al Anochecer. Fernando Chapi Martínez está presentando Misterios al Anochecer. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Misterios al Anochecer, un programa que te interna en lo mejor de los enigmas, en los hechos misteriosos, la cultura y la buena música. Misterios al Anochecer.